Bueno, el tema del cual les voy a hablar es el manejo eficiente de los toros en servicio natural. Ahí abajo, por si alguno después quisiera profundizar el tema, ya que el tiempo es muy tirano, tengo la página de internet, que está ahí, chunibet.com.ar, y cualquier consulta me la hacen por mail a chunibet@gmail.com, no tengo ningún problema. Voy a hacer mención a mi profesor Mike Blocky, el que está ahí lubricando una vaca antes de empezar una prueba, en Australia en el año 87, cuando tuve la oportunidad de estar 45 días, con el que había desarrollado la prueba de capacidad de servicio en el mundo y la llevó a la práctica, ¿no? Entonces tuve la suerte de poder estar con él y terminar de convencerme de todas las bondades que tiene esta técnica, ¿no? Como él dice, una tecnología intermedia, ¿no? Después, en el año 92, ahí en la ciudad de Azul, vino él a darnos un curso, y más o menos juntamos 50 colegas y tuvimos 2 días reunidos con él, muy, muy interesantes. En casi todo el mundo no hay congreso o trabajo escrito que no citen este trabajo de Trenkle y Wilhelm del año 77, donde habla de que en sistema de producción de carne se ha demostrado que la fertilidad es el factor más importante desde el punto de vista económico. Es 10 veces más importante que la calidad de la res y 5 veces más que la ganancia de peso. Pero a pesar de esto, muchos ganaderos le siguen dando prioridad en la selección a la conformación y al tipo antes que a la performance reproductiva. O sea que yo considero que lo primero que debemos tener son terneros y después de ahí empezar todo tipo de selección. Pero si partimos de una premisa equivocada, que tenemos mala preñez y, por supuesto, mal índice de aparición, poco podremos hacer, ¿no? En el trabajo nuestro, el examen de fertilidad en toros lo divido en 3 grandes etapas, ¿no? Que son las 3 sumamente importantes: el examen físico, el examen sanitario y la prueba de capacidad de servicio. Hoy, en este poco tiempo, calculen que yo ya doy 40 cursos, llevo dados sobre examen de fertilidad en toros, que empezaron durando una semana. En los últimos 25 años ya pasó a 3 días. O sea que estamos 3 días hablando de este tema y yo pretendo darlo en 25 minutos, ¿no? O sea que, y solamente voy a hacer un poco hincapié en el tercer ítem, que es la prueba de capacidad de servicio, y que lo más importante de todo, digo, es que los 2 primeros sean previos a la prueba, ¿no? Porque ¿de qué me vale a mí hacer una capacidad de servicio en un toro que a lo mejor tenga un problema físico importante, ¿no? O un problema en el testículo, o un problema en los garrones? O sea, primero el toro debe ser apto en el examen físico clínico que se realiza en la manga, en el cepo, en la casilla de operar, no sé cómo le llamarán ahí ustedes, ¿no? Y previo a esto lo tenemos que ver caminar al toro. O sea que yo tuve un profesor que siempre decía la primera sin tocar, ¿no? Entonces uno va, encierra los toros, se coloca en los corrales, camina, y hay muchas patologías que ya a simple vista pueden ser detectadas, ¿no? Que no hace falta llevar al toro al cepo y tocarlo, porque ya si uno lo ve caminar y tiene dificultades, todo lo demás, ¿para qué? No sirve para nada, ya el toro se rechaza y a otra cosa. Y toda la parte sanitaria, también la tengo que mencionar, por más que no hable nada del tema, es clave, sobre todo en nuestra zona, en Argentina, todavía hay campos que tienen enfermedades venéreas, tricomoniosis, campilobacteriosis, que son las que uno determina en el examen sanitario de rutina en los toros, y estas enfermedades venéreas, yo diría que son la única limitante que tendría el poder implementar la prueba de capacidad de servicio en un rodeo de toros, ¿no? Porque, como vamos a ver después, hay un corral con 6 vacas embretadas, restringidas en un brete, y pasan 8, 10, 20, 25 toros por ahí,
si no está controlado ese tema, puede ser mucho peor el remedio que la enfermedad, ¿no? O sea, digamos que es fundamental llevar los toros totalmente controlados y sanos para poder realizar esta prueba, ¿no? Entonces, como siempre decía Mike Blocky, el toro debe ser un atleta sexual, ¿no? Y no debemos nosotros subestimar la función del toro en el rodeo. El toro sabe perfectamente lo que tiene que hacer cuando uno lo echa en un potrero con las vacas, en servicio natural, y nosotros no podemos intentar ayudar al toro, como nos pasa a veces en la Argentina, que hay gente que le gusta encerrar a lo mejor a las vaquillonas a la noche en un corral para que el toro tenga que caminar menos. O sea, pretenden que el ser humano lo puede ayudar al toro y no se sabe que la naturaleza ya está, en la naturaleza está todo inventado, que no hay que inventar nada, ¿no? Entonces, no pretendamos ayudarla, simplemente a los toros nosotros los echamos en el rodeo de vacas. Estas vacas, por supuesto, deben estar bien alimentadas, bien comidas, porque para que la ciclicidad del rodeo sea buena, ¿no? Sabemos que lo primero que suprime una hembra bovina ante un estrés nutricional es el celo. ¿Por qué? Porque el celo le hace que el animal gaste energía y si no tiene muy buena alimentación, entra en anestro, sin celo, y se defiende un poco y pasa criando a su ternero varios meses, ¿no? Por eso yo siempre digo una frase que queda muy grabada en mucha gente porque es muy... a veces una frase te deja mucho más que una charla de media hora, ¿no? Que siempre les digo que la vaca es primero madre y después es amante. ¿Por qué digo eso? Porque la vaca siempre lo que come lo transforma en leche y cría a su ternero a expensas de la reproducción. Por eso que la reproducción en el bovino es una función de lujo. Lo primero que suprime una hembra bovina, insisto, ante un estrés nutricional, es el celo. Entonces, en un rodeo en anestro, podemos pensar que nunca vamos a tener muy buena preñez, ¿no? Porque la vaca no tiene la alimentación adecuada. El grupo sexualmente activo que lo estamos viendo acá es que en los rodeos, cuando uno echa las vacas en los potreros, es muy normal verlo, ¿no? Y a lo mejor el hombre de campo hace unos años no sabía que se llamaba así, pero él veía que había mucho alboroto en muchas vacas que incluso dejaban los terneros en manos de otras, que podríamos decir, podrían armar una nursería, 2, 3 vacas cuidando 20, 25 terneros, y las hembras que están en proestro, que es la fase previa al celo de 1 a 3 días, que son las activas, las que montan, y las hembras que se dejan montar, las pasivas, que son las que están en celo, esa monta homosexual entre las vacas es lo que estimula y atrae al toro, que cuando entra un potrero, lo primero que hace por el sentido de la vista es detectar este grupo sexualmente activo, y por eso el sentido de la vista se ha demostrado últimamente que es mucho más importante que el olfato en la detección del celo. Cuando yo me recibí hace casi 50 años de veterinario, nos enseñaban otra cosa, que el olfato era lo más importante. Después, con todos los estudios de la etología, el comportamiento animal y demás, se determinó que la vista es clave. El toro entra a un potrero, detecta por la vista el grupo sexualmente activo, se dirige hacia el grupo y permanece el 90-95% del tiempo que está en el rodeo en un grupo o en un radio que no supera los 20, 30, 40 metros. Y es activo y camina 1 kilómetro por hora, y los toros hay varios toros, ¿no?, en un grupo sexualmente activo, y caminan, se desplazan con este grupo, ¿no? Las vacas son servidas y después se retiran. Y ahí ya empezamos a ver la primera diferencia que tienen los toros de alta y muy alta capacidad de servicio, que son muy hábiles detectando celo y a su vez las sirven a las vacas 2, 3 o más veces. Y esa mayor cantidad de veces que la vaca es servida durante el celo
aumenta la chance de concebir en ese seno. Cuando normalmente podríamos hablar de un 60% con un servicio, que la vaca queda preñada, con 2 servicios ya pasa al 70, 72, con 3 al 75 y con 4 hasta más del 80%. O sea que los toros de alta capacidad de servicio, ya vemos la primera gran diferencia que tienen con el resto de la torada de media, o toros que sean de baja y demás, que concentran la preñez al comienzo del servicio. Siempre y cuando el rodeo esté cíclico, ¿no? Volvemos a lo mismo. Volvemos a la alimentación, lo importante que es. En un rodeo ciclando, los toros de alta capacidad de servicio, utilizados en muy bajo porcentaje, podemos decir que pueden preñar alrededor del 70% en 21 días, ¿no? Entonces, eso para un criador es muy importante, porque los terneros nacen primero y al estar más tiempo, más días al pie de la madre, a 800 gramos por día que pueden aumentar, lactando, son casi 15, 16 kilos por celo, o sea, por un periodo de 21 días que le ganan a nosotros, ¿no? O sea que cuanto más concentremos la preñez, a una fecha determinada de destete, los terneros son más pesados, simplemente. ¿Por qué hacemos la capacidad de servicio? Porque si no, es un examen incompleto de los toros. Nos queda algo pendiente, ¿no? Como decimos en Argentina, quedó colgado el pincel porque faltó todo lo que es el comportamiento del toro. El toro puede estar perfectamente bien equilibrado, buena conformación, estructura, plomos, todo perfecto, sanitariamente controlado, pero no sabemos cómo va a actuar ese toro cuando lo echemos con las vacas, ¿no? Entonces, esta prueba nos permite, con un altísimo grado de certeza, de un 90% de exactitud, determinar qué va a pasar con ese toro cuando se enfrente a un rodeo de vacas. ¿Para qué se hace? Para rechazar los toros que no sirven directamente y para separar aquellos toros de alto, muy alto, media capacidad de servicio, ¿no? Y simplemente, siempre insistía Blocky que es una tecnología intermedia porque necesitas la mente puesta ahí en el corral y unos bretes y un reloj para determinar algunos minutos, ¿no? Y sobre todo, ahora se ha simplificado mucho, ¿no? Porque hace 35 años, cuando empecé con esto, la prueba era eterna, duraba 40 minutos, ¿no? Entonces, en 40 minutos el estímulo entraba al corral, desaparecía, había toros que se echaban. Pero bueno, todo fue mientras uno fue adquiriendo experiencia con estos miles de toros probados, ¿no? Y yo cuando hablo de cantidades no las hablo desde un púlpito y desde la soberbia de los números. Simplemente Dios me regaló salud, trabajo y pude probar miles de toros y hacer casi 1.130.000 vacas tractadas que llevo, y tuve la suerte de poder empezar a contarlo desde que empecé, y no para competir ni ganarle a nadie, simplemente porque a mí me gusta llevar registros de todo lo que hago y bueno, siempre fui desde muy chico, muy estadístico, digamos, para sacar números y promedios, y bueno, y me gusta eso y lo hago con mucho amor, ¿no? Y mucha pasión. Entonces, la capacidad de servicio en la Argentina, yo me remonto a cuando me recibí de veterinario, ahora en 2023 van a ser 50 años, llevo 48 y medio, casi 49. En el año 75, sin conocerlo ni de nombre, Mike Blocky en Australia obtiene su PhD en la Universidad de Melbourne sobre el trabajo de tesis espectacular, que yo lo tengo traducido encima por un gran amigo que me acompañó a Australia, pues yo no hablo inglés, ¿no? Así que se imaginen que lo mío ha sido increíble, porque sin saber inglés estuve 45 días con Mike Blocky, con este amigo mío, y que es veterinario, y pudimos recorrer como 5.000 kilómetros en Australia y probar 400 toros y hacer muchas cosas que a mí en ese momento, hace 33 años, me cambió la cabeza, ¿no? Porque yo iba de Argentina, que era un país que estaba subdesarrollado totalmente, y en Australia ya nos daban vuelta y media, ¿no? La gente vive en el campo con todas las comodidades de internet y todas esas cosas que nosotros en esa época ni soñábamos tener, ¿no? Así que Mike Blocky en eso fue un pionero, ¿no? En el año 85, o sea, 10 años después de que Mike Blocky ya lo había desarrollado y había obtenido su PhD, nosotros acá en Argentina, por trabajos que leímos y demás, nos entusiasmamos con esto y empezamos a probar los toros, ¿no? En el año 86 dimos nuestro
primer remate en una cabaña que yo trabajé muchos años, con la capacidad de servicio de los toros evaluada. Ya en el 87, después de 2 años de experiencia, era todo a través de lo que uno leía. Pero ustedes remonten a esa época, que no existía el Google. Teníamos que ir a la biblioteca y saber inglés para poder leer los trabajos de Blocky, ¿no? Y traducirlos y explicarme a mí. Bueno, era toda una cosa de pensar, ya me estoy cansando. Así que en el año 91 pude dar el primer curso de examen de fertilidad en toros, en azul, para veterinarios. Y ahora en marzo del 2020 di el número 40 y han pasado 601 veterinarios por lo mismo, ¿no? Lamentablemente en el 2021, por el problema de la pandemia, no dimos nada. Y espero en el 2022 retomar, si Dios quiere, el número 41 en febrero y el número 42 en marzo, ¿no? Esa es la idea que tengo. Espero que no se nos cruce alguna otra variante, ¿no? Como la Delta, otra que están dando vuelta por ahí. Entonces, con esto de la prueba pudimos evaluar una parte muy importante del examen de fertilidad en un toro, que es la capacidad de servicio. Y también nos sirvió no solo para reducir el porcentaje de toros que usamos, sino para concentrar la preñez al comienzo del servicio, como ya se los apliqué al principio de la charla, ¿no? Sin duda la prueba es más sencilla en toros adultos, que ya tienen experiencia sexual, de todos los años que han estado en servicio, que en los toros vírgenes, que es la primera vez que va a estar frente a una hembra, ¿no? Entonces, a veces es un poco más complicado lograr el estímulo, ¿no? Pero todavía tenemos muchos mitos, por lo menos acá en Argentina, para derribar, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar en un toro cada 50 vacas y no seguir pensando en un toro cada 20 o 25, ¿no? O sea, en porcentaje sería pensar en el 2% de toros y no en el 4 y 5% que todavía se usa mucho. Sobre todo en Estados Unidos, que yo tuve la oportunidad de estar en Nebraska en el año 94, y si bien eran de punta en muchísimas cosas, en lo único que yo podía decirles que estábamos mejores en el porcentaje de toros, porque el americano, vos le preguntabas que cuántos toros por vaca, o sea, cuántas vacas por toro, 20, y de ahí no salía, 25. Y yo le contaba de 50, 60 y hasta 80 vacas, y abrían los ojos como el 2 de oro, ¿no? O sea, no perder de vista la genética, ¿no? Sigamos seleccionando por todas las características importantes del toro, y que esto es una cosa más, es una prueba complementaria y no cambia nada, porque si el toro es ordinario, chueco, petizo y no tiene ninguna cualidad, puede ser de muy alta capacidad de servicio, y tenemos que tener mucho cuidado porque va a dejar muchos terneros tan feos como él, ¿no? Entonces, no porque aparece una cosa nueva y nos agarramos de ella, es lo único que importa en un toro, no, nada que ver. Todas las características y toda la forma de seleccionar hasta ahora siempre van a seguir vigentes. Esto es algo más que uno le agrega para estar seguro de que usando poco toro no vamos a tener ninguna sorpresa, ¿no? El rodeo libre de enfermedades venéreas, se los dije al principio, es clave. Seguir la trayectoria de los toros es muy importante, numerarlos a fuego. Nosotros tenemos la costumbre de numerar a fuego y el primer número es la terminación del año de nacimiento. Por ejemplo, el 505 comienza con 5, nació en el 2015, está cumpliendo 6 años. Entonces uno ya con los números de los toros a fuego ya sabe la edad que tienen y solamente cuando uno revisa boquea aquellos toros que sabemos que se les puede estar desgastando la dentadura, ¿no? Pero si un toro tiene 3, 4 años, directamente ni vamos a la boca, ¿no? Y el toro es bueno que tenga un estado nutricional adecuado durante el año, que no tenga esos grandes picos, que sale del servicio y baja 150 kilos y un mes antes se acuerdan de los toros y le empiezan a dar grano y el grano complica todo un poco, todas las pezuñas y demás, y que sea un estado natural y normal durante el año. Esta es la forma de restringir a las vacas en los bretes. La vaca no necesita estar en celo para la prueba, algo muy importante que siempre chocaba mucho con el hombre de campo cuando empezamos en el año 85. Yo le decía, bueno, enciérrenme una vaca, pero la saco, busco el celo. No sé,
pero ¿cómo? Si no está en celo, el toro no la va a servir. No, usted no se preocupe. Entonces ahí le explicaba la U invertida, que es el tren posterior de la vaca, que el toro apoya la papada y si la vaca se queda quieta, monta, sea una vaca, sea un petizo, de un pony, lo que sea, ¿no? Así que hay que tener cuidado en la manga, ¿no? Siempre digo, si se te cae el lápiz, pisalo más vale y no te agaches a buscarlo por la duda. Entonces, la inmovilidad de la hembra es clave para que el toro comience a desencadenar su cadena de reflejos y comience a servir a las vacas. Entonces, la prueba de capacidad de servicio nos permite determinar la libido sexual, que es la agresividad sexual, y la habilidad de servicio. Patologías de pene, que en toros adultos se dan y mucho, y el aparato locomotor, yo pondría ahí un signo de pregunta porque hoy en día, al acortar las pruebas, esto tal vez no se ve tanto como antes, cuando duraban 40 minutos. Pero todo esto, mi experiencia en tantos toros probados, me sirvió para saber que en el brete hay un ser vivo, ¿no? Que es una vaca. Entonces no la podemos tener horas ahí para que los toros se la sirvan. Cuanto menos la vaca esté, no pasa nada. Si yo les hablaba que en servicio natural hay toros que sirven 3 o 4 veces a cada vaca en celo, hay que tratar de que las vacas, hasta 10, 12 servicios no pasa absolutamente nada. Y esto se comprobó, ¿no? En Australia, porque Blocky tuvo algunos encontronazos cuando empezó con la Sociedad Protectora de Animales y el Bienestar, y sobre todo hoy en día, esto hablo 40 años atrás, hoy en día uno trata de que las vacas estén un rato y por eso la prueba se acortó muchísimo, pero para eso nos sirvió toda la experiencia anterior, ¿no? Porque uno sabía que todos los toros, por más que estén en 40 minutos, en los primeros 2 o 3 minutos se jugaba su performance, ¿no? Es como un corredor de 100 metros, no puede largar 90 metros y picar en los últimos 10. Hoy en día ya sabés que eso no pasa. El toro tiene que largar con todo su potencial al principio. Entonces, con un servicio que yo le veo al toro, le veo bien el pene, ya para mí es suficiente, ¿no? Entonces, la libido sexual es el querer, el toro quiere. La capacidad de servicio es el poder. No solo quiere, sino que puede y tiene la habilidad suficiente para servir a la vaca. Desviación en espiral, no sé si se verá muy clara esta foto, pero es una patología que está asociada generalmente al gen mocho, ¿no? En Angus y en Paul Hereford se da mucho más que en Hereford, Charolais, Limousin, razas astadas. Es todo por un problema anatómico del pene, pero bueno, cualquier cosa, después se los explico, pero si me detengo en cada cosita, estamos mal. En toros adultos, ¿no es cierto?, que este toro está sirviendo, a mí me interesa un servicio, observo bien el pene. Si entra el toro y antes de los 5 minutos sirve, es de muy alta. Si demora un poco más y antes de los 10 sirve, es de alta. Y si lo hace antes de los 20, es de media. En toros adultos. En toros vírgenes, a veces le exijo un poco más, porque el toro es virgen, no tiene experiencia y demás. Entonces, si puedo, le saco 2 servicios a cada toro. Si sirve y antes de los 5 minutos vuelve a servir, es muy alta. Si sirve y antes de los 10 sirve de nuevo, de alta. Si sirve y antes de los 20 vuelve a servir de media. Y los de baja son los que no sirven nunca, ¿no? Entonces hay que ver por qué no sirve. Puede estar inhibido. Entonces un toro virgen, una prueba no es determinante para clasificarlo. Si anda mal. Si anda bien, sí. Pero si anda mal, podemos volver a los 10, 15 días y repetir la prueba, ¿no? Es una prueba complementaria, como les dije, tiene un 90% de exactitud, mayor preñez cabeza, porque sirve más veces la vaca en celo, menos cantidad de toros, alta heredabilidad .53 en un trabajo en Argentina, y .67 el que hizo Blocky en Australia. Y tiene una alta repetibilidad de .86. O sea que el toro, a lo largo de su vida, siempre y cuando no tenga una patología, sigue repitiendo la misma capacidad de servicio. Por lo tanto, la rentabilidad es mayor. Este es un corral de estimulación con toros Limousin vírgenes, que están ahí a la derecha con cuernos mirando, cómo los toros que están en el corral con las vacas, que en ese momento están parados, no están montando, pero hasta hace unos instantes servían, los toritos vírgenes se estimulan viendo actividad sexual durante 10 minutos.
tienen que entrar al corral estimulados previamente. No pueden venir del campo sin ver nada y largarlos con las vacas. Necesitan de ese estímulo. Blocky hizo este trabajo utilizó 920 vaquillonas y hizo 23 rodeos de 40 vaquillonas cada una, con 23 toros de diferente capacidad de servicio, ¿no? Durante 10 semanas, 70 días. Y ahí ven ustedes que el índice concepción, que es el porcentaje de preñez en los primeros 21 días, con los toros de baja fue de 21% en promedio, 60 con los de media y 73 con los de alta. Como ven, los de baja no es que sean estériles, porque a lo mejor el toro tiene flor de circunferencia escrotal, excelente semen, y donde golpea y sirve una vaca, la preña. El tema es que no la sirve con tanta asiduidad como los otros. Por eso, el índice de concepción, que es la preñez cabeza, es mucho menor, y el porcentaje de preñez, como ven, los de media se asemejan, se acercan un poco más a un 5%, 92, 97, pero siguen siendo los de alta los toros que más preñez tienen y más cabeza de preñez tienen, ¿no? Nosotros después hicimos estos ensayos en la Argentina, que fueron los primeros que hicimos, donde el 1,5% de toros, un campo de cría, vaca con ternero, excelente estado, ternero cabeza, o sea, sanitariamente controlada. Cuando uno va a determinar, hacer un ensayo de toros, la variable hembra debe estar controlada. No podemos pensar en utilizar los mejores toros de capacidad de servicio y echárselo a un grupo de vaca en anestro o recién parida, ¿se dan cuenta? Siempre va a ser mala la preñez, porque en definitiva la vaca es la que determina la preñez que van a tener, siempre y cuando estén presentes en celo fértil y estén sanas, sanitariamente controladas, ¿no? Como ven, 96% de preñez en el primer rodeo de 263 vacas, 95 en las 100 vaquillonas, con 2 toros al 2%, y el último ensayo es para que uno pueda ver que a veces el toro preña todo lo que está en celo, ¿no? Ahí eran 159 y 90, no, perdón, 46 y 59 eran 105 hembras, casi mitad y mitad. 46 eran criando su primer ternero y entrando a su segundo servicio, que siempre es el más complicado, y las otras 59 eran vaquillonas sin ternero de primer servicio. A las vaquillonas, obviamente, al no tener ternero, y estaban todas en buen estado, se preñó el 97%. Mientras que las vacas de segundo servicio, que estaban en el mismo rodeo, con los mismos toros, comiendo lo mismo, se preñó el 84%. La preñez final fue del 91%, pero fue igual excelente, ¿no? Acá hicimos un ensayo con toros de baja, a 100 vaquillonas le echamos 2 toros, que en la prueba en ese momento de 40 minutos no habían manifestado ningún interés por las vacas. Eran 2 toros Angus de 2 años, sanos, con negativo a todo, con 38 uno y 40 centímetros otro en circunferencia total, o sea que estaban totalmente en condiciones óptimas para preñar a las vacas, ¿no? Pero eran de baja. Y evidentemente la cosa no anduvo y hicimos un servicio de 21 días, del 15 de octubre al 5 de noviembre, y después a los 35 días, del día 5 de noviembre, el tacto rectal el 10 de diciembre, dio el 6% de preñez. Después se sacaron esos 2 toros el día 22 y se echaron otros toros para que no pierdan los terneros. Era un campo particular, esto no era una estación experimental que en definitiva los terneros que se pierden los paga el Estado, ¿no? Acá se los perdió el productor. Entonces, gracias que nos dio esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Se perdió la cabeza, pero después recuperó todo, ¿no? Con toros de media y alta hicimos este ensayo para ver la diferencia de preñez cabeza. Hicimos al corte 400 vaquillonas, 200 en un potrero, 200 en el otro, eran de la misma edad, al azar, una, fuimos repartiendo, comieron lo mismo, tomaban agua de la misma bebida, todo igual. Y la única diferencia es que 5 toros de alta fueron un rodeo y 5 toros de media al otro. Y la preñez en 21 días fue de 85% con los de alta versus 65%. En vez de sacarle 13%, ¿se acuerdan del trabajo de Blocky de 73 al 60? Acá le sacaron 20%.
Y la preñez final se achicó bastante, ¿no? La diferencia de 96 a 90. Pero igual, lo que no se recupera es la preñez de los primeros 21 días, ¿no? Acá vemos una recopilación de los 32.000 toros probados. Si bien en la casuística mía, en estos casi 50 años, llevo más de 65.000 revisados, no todos pasan por la prueba de capacidad de servicio. Por empezar, del año 73 a 85, no la conocía, así que no la hacía. Y hoy en día, algunos clientes no la hacen. No es que todos mis clientes tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Pero para que vean, de esos 32.000 toros que uno en el examen físico y sanitario los declaraba apto, más o menos un 5% cuando pasan por la prueba son de rechazo. Entonces, posiblemente en los rodeos de toros revisados hay un 5% que van a dejar pocos terneros. Pero como normalmente la gente usa más porcentaje del que debe usar, está cubierto, ¿se dan cuenta? No es que uno no hace la prueba y tiene un 50% de preñez, nada que ver. Usa 3-4%, no hace la prueba y los toros de alto y muy alto son los que van a preñar más. Preñar alguno de media y si hay uno de baja, estará dando vueltas por ahí comiendo y no dejando ningún ternero de descendencia. Este trabajo lo hice con muchos colegas, no son todos datos míos. Yo empecé en el 85 a hacer la prueba y esto lo presenté en un congreso mundial de cría que hubo en Buenos Aires en el año 93. Entonces, a muchos colegas que estaban trabajando en esto le pedí formación. Junté 148.300 vacas de 51 establecimientos de 7 provincias de la Argentina, con servicios cortos estacionados de 60 a 110 días y un porcentaje de toros bajo entre el 1,7 y el 2,4. Y esos 3.000 toros no tenían la evaluación seminal, ¿no? Eso se lo comentaba yo a un canadiense que había dado una charla donde casi todos los colegas del hemisferio norte, canadienses, americanos y demás, son amantes de la evaluación seminal. Yo no es que esté en contra ni nada, pero yo no la hago porque en nuestras condiciones en Argentina, en servicios extensivos múltiples, no la considero necesaria. Si yo fuera, como he ido a España a dar una charla en el Congreso el año pasado de ANEMBE en Sevilla en el 2019, que a lo mejor hay muchísimos productores que tienen un toro con 40 vacas. Entonces, si tu única existencia es un toro, bueno, si querés ese toro, duchalo, peluquealo, hacerle todo, y posiblemente le puedes hacer semen también. Pero en la Argentina, por lo menos donde yo trabajo, en mi zona y en los campos que yo voy, que a lo mejor tenés que revisar 80 o 100 toros, la evaluación seminal, no por lo costoso, porque si fuera excelente, aunque costase plata, pero yo calculen que no la hice nunca en 48 años, y si la vaca está bien comida y no tenés una enfermedad venérea, la preñez no baja el 90% en ningún lado. En los campos de mi zona, que no son los campos marginales que a lo mejor podés encontrar en Corrientes o en el Chaco, en Formosa, en esas provincias que tienen muchos más problemas nutricionales, ¿no? O sea que estos 3.000 toros de este ensayo no tenían la evaluación seminal, la preñez final fue del 94%. Y miren acá que 51 establecimientos es un N impresionante, porque aparte de distintos manejos, distintas personas, no es que una empresa maneja todos los campos igual y de la misma manera. Acá hay gente de todos lados. Y éramos 7, 8, 9 veterinarios que aportamos datos, ¿no? Este es un extremo de un potrero de 7.000 hectáreas en la provincia de Mendoza, una zona muy marginal de la Argentina, donde el problema es que la receptividad son más o menos 30 hectáreas por vaca, porque no tienen capacidad para darles agua, ¿no? Entonces, la gente en esos campos, que yo fui a dar una charla, el que menos usaba era el 8% de toros, hasta el 14%. Y había un ingeniero zootecnista, cuando me escuchó hablar, que le interesó este tema, y me dijo, bueno, me gustaría probar. Bueno, él necesitaba comprar toros, se vino a la provincia de Buenos Aires, se compró 9 toros Angus. Viajaron 1.000 kilómetros en camión, llegaron al campo y a los 2 días los echó en un potrero de 7.000 hectáreas, que a mí me corría frío por las venas, porque hasta yo estaba asustado, ¿no? Porque 7.000 hectáreas es un... No hay muchos establecimientos
en la Argentina, en la zona mía, de esta extensión. Un potrero, 300 vacas con 9 toros, la preñez fue el 90%. Excelente. En muchos años, en campos de Mayor Buratovich, cerca del mar del Océano Atlántico, al sur de Bahía Blanca, ahí en la patita donde tiene la provincia de Buenos Aires, potreros de 2.000, 3.500 hectáreas de monte, tupido, que la vaca a veces ni va a la aguada, pues toma de canales que bajan del río Colorado, y usábamos el 3,5% de toros, y si el año era llovedor, la preñez era muy buena. Teníamos 95% de preñez. Y por ahí, esas mismas vacas, los mismos toros, un año que llovían 200 milímetros, tenías el 60% de preñez. O sea que acá no hay nada inventado, ya está todo inventado, ¿eh? O sea que el tema nutricional es clave. Ya para finalizar, les quiero comentar que hace un mes salió este libro, que los editores son un gran amigo, Carlos Campero, un referente en la Argentina, ya está jubilado del INTA, pero es muy amigo y hemos compartido mucho en la manga juntos. Su hija, Lucía Campero, y Julián Bartolomé, otro veterinario, profesor en la Universidad de Pico, en La Pampa, y hay 24 capítulos en este libro, de los cuales tuve el honor de poder escribir 2. Y después hay 20 veterinarios en total, ¿no? Cada uno escribe del tema que practica y que sabe, ¿no? Que eso para mí es clave, ¿no? Por eso yo siempre, cualquier charla que me invitan, me gusta hablar de lo que hago y de lo que creo que sé. No me gusta agarrar la guitarra, soy malísimo aparte para tocarla, pero menos para dar una charla, ¿no? Porque lo que uno puede transmitir con más seguridad es lo que hace todos los días. Si estás en la manga hace 50 años tocando toros, bueno, lo menos que podés explicar es una revisación de toros, ¿no? Bueno, este libro salió ahora en la Argentina hace muy pocos días. Este fue el toro más pesado que revisé, 3.000 kilos pesa, está en la isla de Manhattan, y como le decía un amigo, le detecté orquitis bilateral, ¿no? Y por último le presento a lo mejor y a lo que Dios le agradezco más que me haya regalado, que son mis 6 hijos y 22 nietos, y bueno, y esto un poco le hablé de la heredabilidad de la capacidad de servicio, no solo en los toros, es de alta heredabilidad, ¿no? Porque mis 3 hijos mayores tienen 5 hijos cada uno, después el cuarto tiene 2, el quinto 3 y el sexto 2. O sea que los más chicos, alguno más para llegar a las 2 docenas, y son tan prolijos que de los 22 son 11 varones y 11 mujeres. Y bueno, y muchas gracias nuevamente por la invitación, y espero en este poco tiempo haber dejado por lo menos la inquietud para que el que quiera seguir profundizando lo pueda hacer a través de la lectura, de charlas y demás, ¿no? Muchas gracias.